Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, porque una semana más en la que has estado con cada uno de nosotros y nos has ayudado, nos has sostenido y sustentado. Gracias porque ahora nos permites acercarnos para oír de tu palabra. Trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy venimos con un tema que se titula Apuntando al fin. Vamos a la Biblia, Mateo, capítulo 24, verso 14. Mateo 24, 14, que dice: el fin del mundo llegará, cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra, y todo el mundo las haya escuchado. Esta semana fuimos sorprendidos por la noticia que nos comunicaba que en China los científicos habían llegado a la conclusión que el núcleo de la Tierra, una esfera de hierro de 1.200 kilómetros de diámetro que está a más de 5.000 kilómetros de profundidad y que gira envuelto por una capa de hierro fundido, no solo se había detenido, sino que ahora estaba girando en sentido contrario. Llegaron a este descubrimiento después de complejas pruebas y estudios que vienen realizando desde hace más de 50 años. De manera que China no solamente nos aportó el COVID, sino que ahora nos aporta esta noticia que ha sorprendido al mundo. Ahora, ¿qué efectos tiene este hecho? Lo primero que apuntaban es que los días se irían acortando en milésimas de segundo, pero se acortarían. Pero claro que eso no es lo más grave, sino que eso produciría efectos negativos en el campo de fuerza gravitacional, afectando la capa de ozono, más de lo que ya la hemos afectado. Y al debilitarse, las enfermedades de la piel serían más severas y en algunos lugares hasta podrían quemarnos. La temperatura de la Tierra aumentaría, y esto, sumado al calentamiento global, haría que los polos se derritieran más rápidamente. Y como en un efecto dominó, eso produciría que el mar cambiara sus límites y así muchas islas y costas desaparecerían. Y por si eso fuera poco, los terremotos y cambios en el clima serían más severos. ¿Les suena conocido? Claro que nos suena conocido porque el Señor Jesús nos habló de todas estas señales que precederían al fin. Tema del que ya hablamos en esta serie. Pero el día de hoy me gustaría el que reflexionáramos en cómo lo que en la Biblia sucedió en el pasado, en esa eternidad pasada de la que hemos estado hablando, nos ayuda a creer, entender y decidir lo que vamos a hacer. ¿De qué hablas, pastor? Bueno, muy sencillo. Muy sencillo, y comencemos estudiando un poco acerca de los desastres que han ocurrido en el pasado. ¿Cuál es el primero que viene a nuestra memoria? Efectivamente, el arca de Noé, el diluvio. Cuando Dios decidió acabar con toda la vida sobre la faz de la tierra a través de agua. Agua que cayó del cielo en forma de tormenta y agua que salió del suelo que hizo que la tierra quedara bajo ella en 40 días. Pero yo te pregunto, ¿qué pasó antes de que el diluvio cayera? Dios le habló a Noé y Noé le comunicó al pueblo, a la gente, lo que Dios iba a hacer. Por eso la Escritura lo llama pregonero de justicia. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 5, que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué hizo de Noé un proclamador, un anunciador, un pregonero de justicia? El que anunciaba le decía a la gente sobre el diluvio que iba a venir, y el que a través de su vida anunciaba que creía a su anuncio. ¿De qué hablas? Mire, construyó una inmensa arca en medio de un bosque lejos del agua durante más de 100 años. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Tenemos el mensaje, ¿eh? Dios nos ha enviado a decirle a la gente que hay salvación de un infierno eterno en Cristo.
y que hay señales acerca del fin del mundo que se están cumpliendo. Pero, ¿qué es lo que ve la gente? Yo le voy a decir lo que no ve. No veo una iglesia que se esté preparando para recibir a su Señor, no. No veo una iglesia que trabaje con ahínco, que trabaje con entrega, con compromiso para ganar a los perdidos, tampoco. Más bien ve a una iglesia que habla de que su Señor ya viene y sigue afanada detrás de los placeres y deleites de este mundo. Una iglesia que mira las señales y sigue deseando ganar al mundo, pero no para Cristo, sino para tener más del mundo para Él. ¿Cómo queremos que nos crean? Y quizá el problema es que realmente no creemos que el mundo tendrá, como todo lo que es material, su fin. Sin embargo, Mateo 24:14 nos dice con claridad que sí lo tiene. Leámoslo de nuevo. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. El fin del mundo, querido, llegará. Y esta verdad viene, esta verdad es dada, esta verdad es revelada después de una serie de señales que sucederán antes. Y esta noticia de principio de semana sobre el núcleo de la Tierra y las consecuencias que vendrán sobre el planeta nos lo confirman. Y quizás alguien esté pensando que no cree que las cosas se vayan a dar de esa manera porque cree que todo sucederá de manera completamente sobrenatural y sin una explicación científica. Pero querido, en este día yo le pregunto, ¿quién le dijo que Dios está peleado con la ciencia? Hay cosas que Dios hizo que son perfectamente explicables a la luz de la ciencia y la medicina. Como por ejemplo el día en que Dios sanó al rey Ezequías de morir a través de la ciencia, a través de la medicina, y no por un acto milagroso. ¿Qué nos dice la Biblia? El rey había enfermado a Isaías, profeta del Señor. Fue enviado a comunicarle que arreglara sus asuntos, pues moriría. Después de haberle dado la noticia, el rey se arrepintió y Dios le concedió 15 años más de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo lo sanó? Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 7. Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías. Luego ordenó preparar una pasta de higos y se la pusieron a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Ok, Dios le anuncia al rey que va a morir. Él reclama delante de la presencia de Dios por su vida. Dios escucha su oración, le concede 15 años más de vida. Manda a Isaías de regreso con Ezequías, pues ya había salido de su presencia. Le da el mensaje y luego ordena preparar una pasta de higos y que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. No oró, no clamó a Dios, no puso su mano sobre la parte enferma, no ejecutó un milagro de parte de Dios, pues podía hacerlo Dios, por supuesto, porque ahí se encontraba el profeta del Señor, el hombre de Dios, el ungido del Señor, sino que este ungido pidió que se preparara una pasta de higos para que de esta manera y por este medio fuera sanado. Ahora, leamos el siguiente comentario, por favor. Este relato de la milagrosa sanidad de Ezequías comienza cuando el profeta Isaías le informa que moriría a causa de su enfermedad. El rey comenzó inmediatamente a orar y a buscar a Dios fervorosamente, sin aceptar su mortal destino. El hecho de que Dios le concedió 15 años más de vida muestra que la oración, cuando se padece una enfermedad mortal, nunca es algo inadecuado. Pero Isaías también le dijo a Ezequías que aplicara una masa de higos sobre su llaga. Algunos eruditos señalan que los higos son una receta médica y le atribuyen un poder sanador. La Biblia no condena el que se recurra a los remedios médicos, pero en este caso parece absurdo pensar que tal masa por sí sola pudiera curar una enfermedad mortal. Entonces el autor de toda sanidad, la aplicación de la masa de higos sugiere que la ayuda médica humana tampoco es inapropiada. Solo Dios puede sanar. Lo hace por medio de milagros, por medios naturales
y por medios humanos. Ninguna debería ser menospreciado. Así que el que podamos encontrar, después de leer este comentario, el que podamos encontrar una explicación científica a lo que va a suceder y que el Señor me anunció desde hace casi 2000 años, yo pregunto, ¿le quita lo milagroso? Claro que no. Si el simple hecho de anunciarlo con tanto tiempo de anticipación ya es un milagro en sí, ¿cuánto más el que podamos ver cómo es que el Señor tiene el control sobre toda la creación y ella le obedece para hacer lo que Él quiere? Recordemos lo que nos dice Daniel 2:21. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Así que el que nosotros sepamos cómo se llevarán a cabo todas esas profecías, cómo es que se cumplirá la palabra del Señor, no le quita lo milagroso, ¿eh? Ahora, otro ejemplo de esto lo encontramos en las plagas que azotaron y devastaron a Egipto, donde algunos científicos se han dado a la tarea de tratar de explicar desde el marco de la ciencia lo que ocurrió, algo que nosotros reconocemos como un milagro que viene de parte de Dios. Pero estos científicos, a través del marco de la ciencia, han querido y han tratado de explicar qué fue lo que pasó. Vamos a recordar la primera plaga. Éxodo 7:14. Dios habló con Moisés y le dijo: el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano, cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje: el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río con la vara, el agua se convertirá en sangre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Moisés y Aarón obedecieron e hicieron como el Señor les había ordenado, y el agua se convirtió en sangre tal y como les había dicho que sucedería. Ahora, ¿cómo lo explica la ciencia? Vamos a leerlo. Analizándolo bajo la lupa científica, es probable que lo que sucediese en aquella época fue una plaga de algas rojas, las cuales aparecen en ciertas condiciones produciendo un color rojo sangriento en las aguas. En los océanos este fenómeno se conoce como marea roja, pero también puede suceder en agua dulce, como en el río Nilo. Tendría bastante sentido teniendo en cuenta que este tipo de alga microscópica contiene toxinas y puede acumularse en los mariscos y envenenar a los animales que los consumen. Además, pueden producir vapores que, si se dispersan en el aire, causan problemas respiratorios. Ahora, sin el afán de discutir, porque no es el caso, ¿qué pasaría si aceptáramos esta explicación? ¿Eso haría que Dios fuera menos Dios? Claro que no. Imagine a Dios provocando la marea roja en el justo momento en el que Aarón golpea al río. Es tan milagroso como el escuchar al Señor Jesús diciéndoles a los discípulos que tiren la red después de una noche de trabajo y sin pescar al otro lado de la barca y ver cómo es que ésta se llena de peces. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que los científicos nos digan hoy en día ¿cómo es que lo anunciado por el Señor desde hace 2000 años se cumplirá? No le quita lo milagroso al hecho. Y por el contrario, eso debería hacer que al escucharlo nuestra fe se fortalezca y con más ganas, con más dedicación, con más aplomo, más ahínco, más celo, no solo anunciemos el Evangelio y cumplamos con la gran comisión, no, sino que de la misma manera que Noé se preparó para recibir el diluvio y se ocupó en construir el arca, nosotros nos ocupemos e invertamos nuestro tiempo y dinero que se quedará en prepararnos para el regreso de Cristo.
pandemia desgraciadamente muchos de nuestros familiares y amigos murieron. No conozco a nadie al que no se le murió a alguien cercano, aunque fuera un vecino, ¿eh? ¿Cuál fue la constante en muchos, por no decir todos los casos? A muchos les faltaron cosas por hacer. En más de una ocasión escuchamos, de haber sabido que esto iba a suceder. ¿De haber sabido que esto iba a suceder qué? ¿Se hubiera apurado? ¿O lo hubiéramos disfrutado más? ¿Lo hubiéramos visitado más? ¿Le hubiéramos dicho más cuánto lo amábamos? Pero, ¿sabe? Eso no fue posible porque la hora de nuestra partida con el Señor solo está en la mano de nuestro Dios. La Biblia dice en 1 Samuel 2:6, el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. El día de hoy tenemos la oportunidad de mirar, incluso a través de los ojos de la ciencia, cómo es que se cumplirán, si no todas, sí algunas de las señales que vienen escritas no solo en Mateo 24, sino también a través del libro de Apocalipsis. Cosas que el Señor permite que sepamos y conozcamos por anticipado para que estemos preparados. ¿Y sabes? Esta es una decisión bien personal, donde algunos quizás la oigan y la echen en saco roto. Otros es muy probable que la reciban con entusiasmo solo para después, con el pasar de los días, olvidarse de ella. Pero quizás algunos tomen el día de hoy la decisión de prepararse de manera seria y concienzuda para encontrarse con su Señor. De manera que te voy a pedir que ahí en el lugar en el que estás, por un instante inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Es muy probable que al mirar todas las cosas que están pasando, que están sucediendo a nuestro alrededor, y al ser impactados con esta noticia, que apenas se está dando a conocer, pero que aquellos que nos hemos ocupado de estar pendientes acerca de los tiempos que estamos viviendo, nos hablan y nos confirman una vez más lo que la Escritura nos dice. La venida del Señor está cerca. De verdad está más cerca de lo que podemos pensar o imaginar. La iglesia parece mentira, que a pesar de estar llena de toda esa información que encierra las páginas de nuestras Biblias, y a pesar de mirar cómo es que las señales se van cumpliendo una a una, y esto no por obra de nuestra imaginación, sino porque lo vemos a través de las noticias que nos son dadas. La iglesia, como si estuviera dormida, no está consciente del tiempo en el que está viviendo. Cristo viene. El sonar de la final trompeta está cerca. Pero nosotros nos cruzamos de brazos con aquellas cosas que tienen que ver con la obra del Señor, con la comisión que se nos ha encomendado, con el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el hacer discípulos y enseñarles que guarden las ordenanzas del Señor. Y nos estamos dedicando, afanando por ganar este mundo, aunque se pierdan las almas. No somos conscientes que con la venida del Señor viene el bimá de Cristo, en donde todos y cada uno de nosotros nos presentaremos para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo.
No somos conscientes que ese día seremos llamados a dar cuenta. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo administraste los bienes que de mi mano te proveí? ¿Cómo utilizaste tu tiempo? ¿Lo invertiste o lo malgastaste? No somos conscientes que nuestras obras serán probadas por fuego, y el mismo fuego manifestará el tamaño de la recompensa que en determinado momento vamos a recibir. Algunos todavía, de manera irónica, dicen que se conforman con ser aguadores en el cielo. Cuando el propósito y deseo de nuestro Dios no es solamente que tengamos salvación y vida eterna, sino que creyendo en su palabra podamos aspirar a todo lo que Él tiene guardado y reservado para nosotros. El día de hoy el Señor nos habla a través de una noticia que te aseguro, dará la vuelta al mundo. Habrá muchos que de manera escéptica digan, esas son mentiras, cuentos, charlatanerías. Pero quizás muchos otros realmente investigarán acerca de este hecho. Pero lo que es real es que Cristo viene. Y que todos y cada uno de nosotros deberíamos estar pendientes de todas estas señales para comprobar solamente que en verdad el tiempo de su venida está cerca. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por lo que a la luz de la eternidad tú nos enseñas el día de hoy. Señor, podemos mirar cómo es que aquellos que recibieron el mensaje de Noé no lo creyeron. Y a pesar de mirar las señales del trabajo de Noé, que implicaba una inversión en tiempo y dinero para hacer un arca en medio de un bosque lejos del agua, aún viendo las señales, no quisieron creer. Lo mismo le sucedió a Faraón, que pudo mirar la señal del agua convertida en sangre y las otras 9 señales o las 9 plagas, y aún así su corazón endurecido no creyó en el Dios de los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestro corazón no se endurezca, sino por el contrario, que a la luz de tu palabra podamos reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Y Señor, que las decisiones que tomemos sean decisiones que nos lleven a prepararnos para tu venida. Que cuando tú regreses, nos encuentres listos, con la tarea, con la obra que dejaste en nuestras manos completada. Que podamos escuchar de ti las palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
que después de haber pasado por ese bimá, por ese tribunal de Cristo, podamos mirar la recompensa, los galardones, todos esos que tú tenías preparados para cada uno de nosotros. Que podamos postrarnos a tus pies. Abrazarnos fuertemente, asirnos a ellos. Y por fin ver consumado el objeto de nuestro amor, que eres tú. Para nunca más volvernos a separar de ti. En medio del gozo y la alegría, con aquellos que se fueron antes, pero a los cuales volveremos a ver en ese instante, para nunca más volvernos a separar. Dios, en el nombre de Jesús, obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Amén y amén. Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Solamente para recordarte que todos los días nos estamos escuchando a través de un devocional diario y que el día de mañana vas a recibir tu clase de Primera de Corintios. Seguimos hablando de la iglesia y los dones. No te lo pierdas. Está muy, muy, muy interesante, en verdad. Y que el Señor te siga llenando de bendiciones.